Entre la fantasía y la realidad, Björn, uno de los hijos del legendario Ragnar Lodbrok, condujo sus naves hasta la península ibérica y tras ser repelidos en Galicia se dirigieron al sur, sembrando el terror desde Cádiz. En este episodio de Gargantúa quiero contarte la historia de la invasión vikinga de Al-Ándalus en el siglo IX. Pocos sabrán que la civilización nórdica entró hasta Sevilla y durante años dejó en las tierras del sur mucho más que un reguero de sangre en el mapa de la península. No es ningún secreto que las sagas vikingas dejan en evidencia la sed por conquistar nuevos territorios de los pueblos escandinavos. Sus leyendas e historias se plasman no solo en sus famosas sagas, sino también en libros, películas y series de televisión. Atendiendo más o menos a la realidad histórica, han tratado la invasión vikinga de Al-Ándalus muy de pasada. En el año 844 fueron los vikingos daneses quienes llevaron sus naves hasta las costas gaditanas después de ser derrotados por Ramiro I en Galicia. Sus barcos eran rápidos, llenos de valientes guerreros y con ganas de seguir saqueando hacia el sur, tras hacerlo en Lisboa. Lo cierto es que Cádiz siempre fue un punto estratégico como paso hacia el Mediterráneo y los jefes vikingos sabían de la importancia por establecerse en Andalucía. Pronto vieron que la región de Cádiz no gozaba de buenas defensas ni tenían el ánimo de defenderse ante tales invasores. Así que el paso de los hijos del norte fue firme, feroz, valiente y aterrador. Se introdujeron después de hacerlo por Cádiz en el río Guadalquivir, algo que fue sencillo para estos experimentados invasores. Tras consolidar una base en Sanlúcar de Barrameda, remontaron, como ya os he dicho, el río Guadalquivir hasta Sevilla. En su camino sembraron el pánico y saquearon todo a su paso. Ya en la actual capital de Andalucía, sitiaron la ciudad por una semana. Y aunque las defensas musulmanas fueron importantes, la ciudad cayó en manos de los nórdicos tras varias batallas. Al enterarse Abderramán II de la caída de Sevilla y con el temor de que las naves vikingas continuaran su camino por el Guadalquivir hasta Córdoba, reunió a sus hombres para repeler de forma contundente a los invasores. Así fue como un gran ejército musulmán se trasladó hasta Sevilla y expulsó al terror vikingo de sus tierras. Los escandinavos no tuvieron otra opción que retirarse y volver por donde habían venido, río abajo. Se reagruparon a las marismas del Guadalquivir y salieron de Andalucía, aunque para ser fieles a la historia, no todos. Algunos de ellos prefirieron quedarse en Al-Ándalus y dedicarse a la ganadería y al comercio de quesos. En años posteriores se recoge que hubo encuentros diplomáticos entre vikingos y Abderramán, pero también de otra incursión vikinga en Algeciras, y esta tenía poco de diplomática. Se trató de un intento de invasión con menos barcos que el anterior, pero liderados por el supuesto hijo de Ragnar Lodbrok. Su nombre, como ya lo conocemos de la famosa serie de televisión Vikings, es Björn Piel de Hierro. En el año 859, Björn y los suyos sitiaron la ciudad de Algeciras, que en ese momento llevaba por nombre Al-Jazira Al-Yadra. Tras varios intentos y gracias a las defensas de la ciudad, se retiraron y continuaron su camino hacia el Mediterráneo. Se cuenta que ascendieron por el este de Al-Ándalus
pasando antes por Murcia y posteriormente remontaron el Ebro hasta llegar a la mismísima Pamplona. Ya allí, en la actual capital de Navarra, secuestraron al rey García Íñiguez y pidieron un rescate por él de varios miles de dinares de oro. ¿Podemos pensar que sea inverosímil o surrealista que los vikingos, tras un viaje de varios meses por el océano y el mar, pudieran adentrarse hasta el corazón de la península? Pero no podemos subestimar la fortaleza de sus barcos, los drácar, y cómo estos son perfectos para la navegación en aguas poco profundas. La remontada del Ebro o el Guadalquivir son un gran ejemplo de la habilidad en la conducción de las naves. Tras apropiarse de un buen botín, volviendo a la historia que os estoy contando, Björn y sus hombres regresaron por donde habían llegado y descendieron el Ebro hasta el Mediterráneo, desde donde partieron hacia nuevas rutas, viajes o aventuras o sagas. Los vikingos dejaron en España estructuras arquitectónicas, joyas, escritos en runas a través de las piedras, pero no son recordados por eso, sino por la violencia de sus incursiones y saqueos. Creo que, a pesar de ser grandes comerciantes, la historia en España ha despreciado casi siempre su legado por la voluntad de querer invadir a las poblaciones y usar la guerra para conseguirlo. Lo que nunca podremos obviar es que tuvieron presencia en Compostela, Lugo, Gijón, Lisboa, Cádiz, Sevilla, el Levante español, Aragón y Navarra, entre otros lugares. Si te ha gustado este episodio de Gargantúa, puedes suscribirte al podcast y me ayudas a seguir creciendo. Hasta el próximo episodio, navegantes.